Hola. Es mi primer directo, estoy viendo cómo funciona esto. A ver si él está por ahí. No sé, yo creo que está haciendo esto bien. ¡Holi! ¡Lo logramos! We made it! ¡Yay! No es tan complicado como pensaba. Yo le tenía esto de la idea. No, no es tan complicado. O sea, la onda es coordinar las horas porque pues usos horarios de diferentes continentes. Entonces, Ya, yo igual estoy medio desayunando acá, te digo. Que iba al revés del mundo. ¿Vos cómo estás? ¿Recién te levantás? No, estás ya despierto. no, es mediodía aquí. Entonces, o sea, sí me desperté, pero ha sido una semana muy dura. Entonces me desperté, pero tarde. Bueno, domingo, así que hay que Sí, aprovechar. Hay que sí, dormir. 100%. ¿Cómo estás? Ay, Bien, ahí qué está pe- Patri. Bueno, veo Ay, que está bien. Patri. Besos y saludos a todos. Che, bueno, vamos a arrancar. A ver, que hoy tengo muchas cosas para preguntarte, que quiero hablar Ok, con vos. Que- me parece maravilloso. De tal forma siempre hablamos, pero ahora quedará documentado. Sí, bueno, vamos a tratar de ser políticamente correctos o no, Hasta donde se pueda. hasta donde se pueda. Esperamos no ofender a nadie y bueno, nada. Vale, te quería preguntar, bueno, primero que nada, contame un poquito de vos, quién es Aldo Vega, de dónde viene, a dónde va, qué fue lo que movió en vos esta pasión por la música, que es una de Ok, las cosas dentro del espectro musical, contame. súper. Pues mira, yo creo que como muchas personas que cantamos, empezamos a cantar desde que somos muy pequeñis y justamente vamos, pues con la naturalidad de la musicalidad hasta que dicen que pues no todo el mundo es tan natural musicalmente. Después me fui preparando a partir de los 15 años, ponle tú. Empecé a tomar clases más particulares de música, tomé clases de piano, tomé clases de canto. No he parado desde entonces. Quería que pare, pero no he parado. Empecé a estudiar desde entonces, pero el camino es raro, ¿no? O sea, yo quería aplicar para unas universidades aquí en Ciudad de México, pero se acabaron las vacantes. Entonces me metí un rato a estudiar otra carrera. Así soy mitad economista por lo mismo, entre otras cosas. Ya después de eso encontré otra escuela donde me metí a estudiar producción musical y a la par seguía estudiando música con mis maestros de piano, con mis maestros de canto, aprendiendo lo que se podía, que ahorita hablamos de eso, ¿no? ¿Te Porque recibiste? hasta como mandé, no, me queda la mitad. Ajá, o sea, ya después estudié licenciatura de producción musical, mi título está ahí todavía pendiente porque es un tema, pero estudié producción musical, entonces combiné esas dos cosas de ser cantante, de ser músico, y combinado con la parte de la producción musical. Entonces, pues está cool esta parte, porque me empieza a dar como más bagaje de los dos lados, ¿no? O sea, estar dentro de la cabina cantando, estar a lo mejor en un antro de mala muerte que hice por muchos años aquí en Ciudad de México, la dislexia va a pasar mucho, aquí en Ciudad de México, y pues nada, pues he ido combinando entre estos inters, a punto, ponle tú como la mitad de la licenciatura de producción musical, me metí a estudiar con una maestra que es la mentora regional de aquí de México de Modern Vocal Training. Entonces, yo ya tenía un rato dando clases y yo me había dado cuenta de que había ciertas cosas que yo no podía solucionar y dije como de, ay hermana, esto no sé qué está pasando. Sí, esto no sé qué es, ¿no? En cuanto a la voz, Pero ¿no? en cuanto a la voz, sí, claro. O sea, y además en estudio me volví muy intuitivo. O sea, en general soy una persona muy intuitiva, pero creo que estando del lado en el live room, en el control, perdón, en el control room con los ingenieros y con las personas del equipo de trabajo, como que me empezó a volver muy intuitivo de darme cuenta de pequeños errores que escuchaba como en las voces. Y dije, como es que yo escucho que aquí hay algo, pero no sé cómo solucionarlo y no sé qué es, pero sé que aquí hay algo, ¿no? Entonces empecé a estudiar con Sofi Lozano, de Chototes a mi Sofi, aquí en Ciudad de México, y de ahí ya después empecé a certificarme como maestro de Modern Vocal Training, y pues ya, acabé nivel 2 hace poquito. Claro, bueno, y eso fue entonces lo que llevó a formarte como vocal coach, que eso es lo que te quería preguntar, cómo, cómo surge esta semilla de decir, bueno, mira, te fue llevando, digamos, el estudio Sí, de la voz. exacto. O sea, y además yo tengo una cuestión muy rara. O sea, yo desde que era economista, ay sí, desde que me iba a convertir en economista, dije que yo me quería dedicar a la docencia. O sea, me encanta crear música, pero siempre tuve como una pasión ahí rara o
alguna fijación por la enseñanza, porque creo que son, dependiendo de con quiénes, pero en el mejor de los casos, es un lugar que está abierto para repartir ideas y conocimientos y ese lado ñoño a mí me fascina. Entonces, como que siempre le tiré un poco a la docencia y yo dije como, bueno, a lo mejor no va a dar clases de microeconomía, pero sí me apasiona mucho esta parte del vocal coaching, ¿no? Pero no me he preparado antes de MBT, ¿no? Así he visto que incluso como maestros intentaron solucionar cosas en mí que no se pudo hasta que llegué con Sophie, ¿no? ¿Tú diste clases antes de Modern Vocal Training? ¿Habías dado algunas clases de canto o empezaste luego de la formación? Sí, Ah, no, ya daba clases de canto, o sea, eso fue lo interesante, que ya daba clases de canto, entonces yo dije, como estoy descubriendo cosas a nivel sensorial en mi cuerpo que no conocía, entonces esto es breaking news para dar clases, o sea, está cañón, o sea, porque entonces está cambiando totalmente la sensación de cómo yo también voy a compartir como mi experiencia, ¿no? claro, claro. Y con respecto a la parte tuya de productor, ¿cómo sentís que te afectó, te ayudó esto de ser vocal coach? Ah, ¿Cómo? mira, es bien interesante esta pregunta, porque creo que los ingenieros en audio son bien nerds en otros instrumentos, menos en la voz, ¿no? Entonces, como de, vamos a hacer esto para microfonear un violín y fíjate bien que esté en la F y acercas oreja y escuchas la amplitud y escuchas esta frecuencia y no sé qué. Y con la voz es como de, bueno, pruebas estos tres micrófonos y el que te funcione mejor, ¿no? Y es como, no, chica, hay más cosas ahí involucradas con estas cosas. Y ya Y la sobre, canta. sí, Apáñate. sí, o sea, hay un montón de otras variables que están ahí y sobre todo porque incluso yo ya antes de empezar en BT estaba pensando como de, pues es que incluso las cualidades tímbricas van a cambiar según el género musical, o sea, la misma persona cambiando diferentes géneros musicales van a necesitar un micrófono y una configuración distinta y no me están dando esta información en la universidad que necesito, ¿no? Claro. Entonces pasaba eso y platicando mucho con Sophie y con otros ingenieros que les costaba trabajo a lo mejor solucionar ciertas cosas y decía como, a ver, a lo mejor más que pensarlo como productor hay que pensarlo como vocal coach y funcionó y sigue funcionando y así es como han funcionado muchas veces, ¿no? Entonces es esta cuestión de hacer un equipo con las personas que estén encargadas de la grabación, ingeniero, ingeniera, ingeniere, lo que sea que esté de ese lado, pero sí ayuda mucho como a tener esta parte muy intuitiva, sobre todo empática, porque creo que es algo que también les platicaba mucho a mis hermanos de MBT, ¿no? O sea, que uno empieza a generar esta cuestión de que sientes la incomodidad del otro instrumento de manera empática cuando hay algo que no está jalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cacho muy rápido cuando hay problemas de monitoreo. Es como de, no se está escuchando. O sea, la persona que está cantando no se está escuchando. Crucial. Es crucial el Sí, monitoreo. Pues, o sea, ya en ya slang más técnico, ajá, en slang más técnico se empieza a dar una fonación presionada con gente que no lo tiene, ¿no? Entonces, o empiezan a jalar más el pecho, o sea, cosas que tienen sentido, o sea, que elevan como el nivel de esfuerzo, como varias cosas. Entonces, ahí se fueron combinando. Y la otra es claro, que eso. como producto, Fonación presionada, usar más esfuerzo del que necesitamos para cantar. En estudio, exacto. un buen retorno, empezamos a compensar para encontrar esa intensidad, ¿no? Que buscamos. Sí, y además hay algo también, ya voy a empezar porque ya me conoces. Hay un tema aquí con la relación humana, que es la Todo. verticalidad. Vale, vale. Sí, que es la verticalidad, ¿no? Entonces creo que muchas veces a las personas que cantan les da mucha pena o les causa un malestar o no sé qué de comunicarse con las personas que están en el control room, que es la cabina donde están las mesas de mezcla y todo eso, ¿no? Entonces no les dicen que no se escuchan, ¿no? Entonces, y no les dicen que están incómodos y que o sea, no comunican esas cosas, ¿no? Por la cuestión vertical, ¿no? De que a lo mejor ven como quizás una figura de autoridad a la persona que les está grabando, ¿no? Entonces ahí es donde yo me pongo como de, no, hablen, por favor, ¿no? Entonces, en el remoto caso de que yo esté en la grabación, es como, ¿sabes qué? O no está funcionando el monitoreo, o es demasiado reverb, o hay algo ahí que no está jalando, pero no es propio del instrumento tal cual, es propio como de la imagen que se están generando por cómo se escuchan, que eso es un trip loquísimo también. Qué importante lo de la comunicación, o sea, de esto mismo, que el Sí, ingeniero le diga al cantante lo que requiere o que incluso en algún momento el cantante pueda
irse hasta la cabina, ver lo que están escuchando, que es distinto que lo que suena en el... Totalmente, o sea, le aprendí mucho a un ingeniero que es un sol y que México no lo merece al grado de que ahorita está en Alemania, y nos decía siempre que como cantante siempre fuéramos a escuchar lo que está escuchando el ingeniero, ¿no? Porque muchas veces también, sobre todo los cantantes que somos vocal coaches, somos muy autocríticos. Entonces, cuando nos empiezan a regresar como las tomas, es como, es que no me gusta, es que está hueco el sonido, es que no sé qué, ¿no? Ya cuando vas a la cabina y dices, ah, no, todo está bien, todo está en perfecto estado. Solo son las condiciones de los audífonos y muchas variables también, ¿no? Claro. Te iba a preguntar, ¿y cómo abordaste el trabajo, por ejemplo, con un cantante que tenés? Ujú. Porque vos trabajás o sea, te llaman de distintos estudios, Sí, distintos productores, y vas a trabajar al estudio, ¿no? Con un cantante que por ahí no viste nunca en tu vida y que por ahí después no lo ves nunca más en tu vida. Entonces ajá. tenés el tiempo contado para trabajar con esta persona, que me parece que, bueno, que es clave la comunicación y la empatía, pero quiero saber qué haces en ese momento, ¿no? Que llegás, te encontrás con Sí, este claro. cantante, ¿no? Que es una persona que nunca viste, que no conoces su personalidad y eso, ¿cómo lo abordás esto con Con la la investigación previa, porque el chismecito es poder a veces. La, canción? Mira, la cuestión, hay como diferentes etapas mías como de research, ¿no? O sea, la previa a la grabación, que es como de pásame una maqueta de lo que se va a grabar al productor o a la persona que se encarga de la ingeniería o de la producción en general, porque no son lo mismo, ¿no? Entonces, es diferente si voy a una grabación con el productor, el productor, o si voy nada más con la persona que se encarga de la ingeniería, porque hay un vibe a lo mejor más creativo con la persona que se encarga de la producción y uno muchísimo más técnico con la persona que nada más graba. Entonces eso también tiene que ver, porque ahí también yo sé hasta dónde puedo meter mi cuchara en cuestiones tan estilísticas, por ejemplo, ¿no? Y Total. la otra es que también hay que ser claros con los fees, ¿no? Entonces yo tengo que tener claro de por qué me están pagando y no dar de más porque eso a veces pasa, ¿no? Y lo Claro, aprendí poner a ahí la la data mala. y hay cosas que tenés que resumir, ¿no? Bueno, acá cerrá vocal, acá esto, un poquito de, ¿no? Sí, exacto. O hay veces que me toca interactuar con personas que se encargan de la producción musical, que son muy duras con sus concepciones estéticas. Entonces es como, sabes que no me muevas esto de aquí porque quiero que suene así a fuerzas, ¿no? Y es como de, ok, entonces ya en mi cabeza empiezo a hacer como mis matemáticas, como de, ok, empiezo a buscar este nivel como a lo mejor de compresión en cuerdas, pero que al mismo tiempo no esté tan pesado, pero que tenga brillo, entonces estos son armónicos, entonces tracto vocal y todo esto, ¿no? Pero bueno, regreso a la investigación. Primero pido una maqueta, teniendo en cuenta que por lo regular la gente canta mal en sus maquetas. No sé por qué, pero no sé si es flojera, si es porque saben que no es la última toma o no sé qué, pero teniendo en consideración que eso de la maqueta nada más es como para escuchar el color de voz, pero no me va a dar información del desequilibrio, o no me va a dar más información técnica de otra cosa, ¿no? Entonces yo no puedo llegar casado a la primera sesión con esa ejecución de la voz, porque sé que nunca es real. Ajá, o sea, nunca coinciden. O sea, la primera vez, y esto otra vez fue sobre la marcha que me fui dando cuenta, o sea, la primera vez que hice esto, y como así escucho este empuje, que no sé qué, así llevé mi libretita así como con una rutina, llego, hago un 5 tonos así para evaluar cómo está la voz y no, era otra voz. Así. Sí, es que te lo digo en caso, por ejemplo, en mi caso personal, mis maquetas son una mierda. O sea, mis maquetas es justamente como el borrador, la inicial de la canción. Capaz es la segunda, tercera vez que la canto. Entonces es como que esto no está, pero ni está tomado con pinzas. Tomada, está en una referencia y después se pule. Claro, y cuando ya llegas al estudio es otra cosa. Entonces, Sí, total. totalmente. O sea, no nos podemos casar con esa. Entonces, ese es como mi research previo, ¿no? Entonces, pido la maqueta, pido las referencias que utilizaron para producir, porque esta es otra cosa. Cuando generamos música o producimos, siempre tenemos cosas de referencia. Entonces, la referencia me va a dar otra información. Uno, que es un poco como la meta que tienen como vocal, como en cuanto a la textura de la voz. Y la otra es el groove, que es otro tema también bien interesante, porque justamente ya sé que si es un R&B con mezclas un poco más latinas, va a haber a lo mejor una clave por ahí que va a estar sonando, entonces vamos a tener que meterle mucho al groove. O si escucho que todas las referencias son un pop super straight y super cuadradito, a lo mejor no hay tanto problema, pero sí va a haber ciertas cosas que va a haber que amarrar bien, ¿no? Entonces ya con eso yo me doy un poco la idea de qué quieren como a nivel artístico, ¿no? Y te ha Ya de... tocado, perdón, Ajá, no, dime. no, no,
decime lo que me estás diciendo. Ah, no, ya, o sea, ponle tú que esto es lo previo, ¿no? Y ya después que llego al día de la grabación, ahora sí ya como combinar la información, ¿no? O sea, lo que investigué más lo que escucho, ¿no? Entonces llego con esta increíble metodología que tenemos compartida con otras instituciones, que es el 5 tono. Entonces, Es una evaluación ajá, entonces, que hacemos para conocer la voz previamente, el diagnóstico que ajá, hacemos para saber por dónde anda. ajá, exacto. Entonces, llego, hago el 5 tono, ya tengo la información, tengo diagnóstico y después pido media hora nada más para hacer como un trabajo previo a la grabación. Media hora. Pero en esa media hora voy a hacer como cosas más hacia mindfulness, hacia cosas como de que estén conscientes de su espacio en ese momento, porque es importante que se estiren y habilitar la voz a lo que necesitan, ¿no? Que es otra cosa que les platicaba mucho, ¿no? O sea, creo que yo soy muy estratégico en el sentido de que voy a solucionar lo de ese momento, ¿no? O sea, si la canción requiere de un mix muy ligero, no tengo por qué habilitar un mix pesado ese día. Es una estupidez, ¿no? Y me quita tiempo y esfuerzo de la persona que está cantando, ¿no? Entonces, para eso también me sirve la investigación previa, porque sé, digamos, en cuestiones técnicas que necesita qué rola, ¿no? A lo mejor es rock, entonces, pues a lo mejor acercarle más a distorsiones y algo que esté como más brillante, que no esté tan opaco, que la laringe no esté baja, este tipo de cosas que ya, esta información que ya tenemos, ¿no? Bueno, Ujú. totalmente, totalmente. Eh, no recuerdo qué te iba a preguntar. Sí, eso, a lo de los nervios previos, ¿no? El cantante, porque somos seres humanos, obviamente, por ahí uno en su casa canta, pero no, en el ensayo me salía genial, pero no sé por qué acá con el micrófono Sí. estoy, ¿no? Normal. Entonces, claro, o sea, siempre generalmente hay una constricción, entonces suena distinta la voz. Entonces, ¿cómo trabajás por ahí esto que decías recién, el tema de la preparación física o psicológica, emocional del Sí, cantante previo a la grabación, que si es algo de mindfulness? La otra vez hablamos de algo súper interesante que es de la técnica Alexander, que sí, es bien abrimos cool. pinceladas de eso durante nuestros estudios. ¿Qué metodologías o técnicas o tips aplicás ahí que Ok, compartís? aquí también es bien interesante porque varía un poco dependiendo de las dimensiones del estudio al que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque si voy a un estudio donde sé que podemos tener diferentes rutas para grabar a monitorear, yo, digamos que hago así como sastre una ruta de monitoreo para mi cantante, o sea, porque sé qué es lo que necesita, ¿no? Si tenemos esa posibilidad, si estamos en un home studio, obviamente va a estar más complicado. Perdón, Entonces yo sé, con ajá, ruta. piensa que son diferentes caminos de llegar a tus metas, ¿no? Entonces, en una consola tenemos diferentes canales que son estas, digamos, caminitos que tenemos. Si tenemos una consola grande, tenemos diferentes caminos de llegar a los audífonos o de regreso o etc., ¿no? Entonces, si tenemos varias posibilidades de camino, yo puedo elaborar en conjunto también dependiendo de qué tan amigable sea la persona de la ingeniería, porque luego no se dejan. Entonces, este también es otro tema. Pero bueno, dependiendo de qué tan bien me lleve con la persona de ingeniería, se puede armar una ruta de monitoreo un poquito más como sastre, ¿no? O sea, como mejor hecha. Entonces, de esa manera, porque ¿sabes qué es una cosa que aprendí mucho como productor y que es un trip bien interesante? La cuestión de los armónicos. Porque muchas veces es un tema que tiene, híjole, para muchas cosas. Porque yo en el estudio de grabación he notado que muchas compensaciones que empiezan a salir de las personas que cantan es por la falta de escuchar ciertos armónicos, porque eso es lo que les está dando su color característico. Entonces yo sí puedo elaborar este caminito de regreso en el monitoreo, que le está respetando estos armónicos, ya va a ser un hecho que no va a compensar, o sea, así te lo firmo, ya no va a compensar, Nunca porque está había escuchando. escuchado de esto que decís nunca había escuchado de esto. Mirá, qué guay. Sí, es un trip, o sea, y además yo me di cuenta también estando del otro lado cantando, yo dije como, hay algo que justamente acabo de ver que subió mi Monique, que justamente yo le digo a muchas personas que es como de, si te escuchas raro, no pienses tanto en cómo te escuchas, piensa en cómo te sientes, ¿no? O sea, concéntrate nada más en la ejecución y siente que estás en tu equilibrio si ya estás en ese nivel de conciencia, ¿no? Habrá gente que no. Y como la mayoría de las personas con las que trabajo en estudio no son mis alumnos, por lo regular, habrá casos en los que sí, o sea, tampoco voy a decir como de, es que todo lo que no sea, no, o sea, habrá gente que sí, pero hay gente que en su gran mayoría no. Entonces, pues hay esta cuestión en la que le tenemos que dar esos armónicos para que no compense, para que sepa que su voz sigue sonando como está acostumbrada a escucharse y demás. Pero bueno, eso es una parte. La otra
es que doy un formato previo a la grabación que tiene como varios disclaimers, ¿no? O sea, que es como, por favor, haz esto antes de llegar a grabar y llegar a cantar, ¿no? Ay, Que es como, toma agua, sí, sí. sí, está lista como cosas, estate tomando agua, no te pelees con nadie, porque la parte psicológica también es dura, entonces cuida mucho tu sistema de creencias, duerme bien, etc., ¿no? Con todas estas cosas por lo regular funciona, y veces que lo ignoran. Hace el día anterior te encerrás y salís. Así te Sí, o sea, yo les digo, es que incluso si te peleas con alguien en el tráfico, va a llegar tu instrumento distinto. O sea, entonces hay que cuidar un poquito esa parte, ¿no? Pero eso, y la otra es que trato de, que le he aprendido mucho a mi terapeuta, he tratado justamente de que por lo menos ese momento en el que están conmigo se sienta como un lugar seguro, ¿no? Y en el que me den la responsabilidad a mí de poder corregir cualquier cosa técnica, ¿no? Algo que le aprendí a otra maestra de jazz, como dirías tú, sería, sí, es de apagar la autocrítica severa, que es lo que decía mucho esta maestra, ¿no? Entonces, como de tú apaga esa autocrítica y deja que yo me encargue de eso, porque al final de cuentas para eso me estás pagando, ¿no? Entonces, deja que yo me encargue de estas cosas y si yo no lo estoy corrigiendo, está bien. O sea, obviamente voy a escuchar si quieres mejorar algo, pero si realmente tienes duda de algo y no te estoy diciendo nada, tú estate seguro de que está bien. Entonces, la cuestión aquí es generar un espacio muy seguro. O sea, para mí eso es lo que mejor me ha funcionado, porque en el momento en el que las personas se sienten seguras, ya hablan. Entonces ya empiezan a decir como, ¿sabes qué? No me escucho bien. ¿Sabes qué? Es que esto, es que no escucho el clic, es que no escucho es que me bla, 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 ¿no? Desde el momento en el que el espacio ya es seguro, ya la comunicación ya está. totalmente. Y algo, un paréntesis de lo que decías recién, que hablabas de algunos maestros, que qué importante, ¿no? Tener maestros, tener mentores, seguir nutriéndote de gente que sabe de distintos ámbitos, que distintas especializaciones, porque por ahí un maestro no lo tiene todo, entonces buscar distintas Sí, personas no. es fantástico. Y esto, y seguir aprendiendo, ¿no? Siempre es... Sí, o sea, lo que te decía cuando estábamos empezando la plática, ¿no? O sea, no he parado de estudiar. O sea, y también, sí, claro, soy un massive nerd. Sí, claro, ¿no? Pero tampoco lo hago por obligación, ¿no? O sea, tampoco es esta cuestión como de es que tengo que seguir. Es como de no, güey. O sea, es algo que disfruto hacer y me divierto mucho. Y también ya con los años yo me he vuelto muy crítico con las cosas que consumo como estudiante. O sea, si a la clase 4 no me está convenciendo, es como de, ¿saben qué? Mejor no, ¿no? Entonces porque creo que también siendo más joven consumes todo porque es lo que tienes cerca o porque te lo vendieron porque era lo mejor del mundo, ¿no? Entonces te dijeron como de, es que esta maestra es la mejor. Y pues puede que sí, pero hay una parte bien hippie en la enseñanza de la música que si no haces clic con tu mentor, no, así, no, literalmente. Total. Y te iba a preguntar con respecto a este listado de disclaimers que le mandás a los antes previo, ¿qué conocimientos previos pensás, o bueno, o decís que el cantante debería tener previo a ir al estudio de grabación, por ejemplo, o alguien que nunca haya... Qué buena pregunta. Sí, alguien que nunca haya ido, yo creo que es Ensayate la difícil. canción, ensayar. Llévate la canción. Sí, eso 100%. O sea, siempre pido la letra impresa. Te confía y Sí, esta canción la conozco, ya la canté. No, y vas al estudio y decís, ah, vale, no, esto que me llevó 2 horas podría haberme llevado media hora tranquilamente. Nunca más. yo siempre, Pero bueno, uno aprende. sí, o sea, yo siempre pido la letra impresa por dos situaciones. Una, para que no se me distraiga la persona que está grabando. Si lo tienes así religiosamente leyendo la letra, no se va a perder nada. Entonces, de esa manera yo me aseguro que las personas del equipo no se distraen con cualquier otra estupidez que pueda pasar por ahí, ¿no? Entonces, ya con eso no se me distraen. Y la otra es que si hay que hacer alguna corrección de, por ejemplo, de configuración de vocales, que qué gran herramienta es esa, si hay que hacer algún tipo de eso, lo pueden anotar ahí directo, ¿no? Entonces pido la letra impresa por eso, pero lo mejor siempre es que sí ya se sepan la canción, para nada más concentrarnos en las cuestiones más creativas. Las cuestiones creativas que el tiempo y ese día nos permitan, que ese es otro disclaimer bien importante, ¿no? Que se está haciendo lo mejor que se puede para ese día. O sea, la gente va a seguir evolucionando y los instrumentos van a seguir evolucionando. Y si nos casamos con esta ansiedad continua y sistemática que también he visto que es,
de decir como, no, es que voy a regrabar mi voz, no, es que voy a regrabarlo, y es como, hermano, pues sí, o sea, obviamente estás mejorando y qué bueno, pero pues la rola tiene que ver la luz del día algún día, ¿no? Exacto. Tiene que salir acá, sí, totalmente. O sea, incluso también me ha pasado de estar con una canción un montón de tiempo Mm, y que mi productor me dijera, Pola, hasta acá. O sea, nunca vas a llegar a la perfección, no se llega, entonces es esto y se pasa a lo siguiente, ¿no? Trabajar en la siguiente canción y vas a ir evolucionando a medida que sigas haciendo, pero si no, ahí me quedó una frase que es de este año, que así me lo voy a hacer un cuadro, que tiene que estar hecho, no perfecto. Si no, nunca sale. Entonces es hacer lo mejor que tenés, lo mejor que podés con lo que tenés hoy, ¿no? sí, Entonces, exacto. por ahí en el estudio decís, esto estaría bueno trabajarle, no sé, más dinámicas, o agregarle aquí, no sé, algún efecto, algún breathy, algún growl, algo, y en ese momento no está técnicamente trabajado, bueno, no pasa nada, en esta no, para la próxima, ¿no? Y se puede. Sí, justo. Entonces, esto es algo que se avisa. Entonces, son cosas, es porque además estoy pensando mucho como en la pregunta, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor no se saben per se, ¿no? Pero son cosas de las que tienen que estar preparados porque posiblemente va a pasar, ¿no? Entonces, creo que más bien que tener un conocimiento previo es una conciencia de que pueden pasar varias cosas, ¿no? O sea, conciencia de que tu mapa como cantante va a cambiar, Mm. porque así pasa. El O mapa interno se va a sentir distinto. Entonces, hay que estar abiertos y hay que ser flexibles con que cambie la sensación, ¿no? De lo que a lo mejor tenemos como algo sano. Entonces, eso también podría ser otra cosa, avisarse como de, mira, va a pasar esto. Muy posiblemente, si no tienes experiencia, va a cambiar un poco tu mapa interno de cómo se siente, ¿no? Entonces, ese es un buen disclaimer, ¿no? Porque muchas veces la gente, y dependiendo de cómo hayan entrenado, porque vive el chest pulling, particularmente en ese lado, no sueltan sensaciones y empiezan a perder stretch de los pliegues y empiezan a quedarse bajitos de afinación cuando no tienen esta flexibilidad sensorial. Es que te digo que sonamos como si fuéramos hippies, ¿no? Que sí somos, y también punks, pero pero en el momento en el que no sueltan esta sensación, perdemos el stretch de los pliegues vocales, perdemos afinación y lo que vamos a tener es un ingeniero que va a abrir el micrófono. Estás fuera de tono, estás bajito, estás arriba, que no sé qué. Entonces se empieza a hacer esta bomba y esta bola de nieves en la cual van a empezar a bombardear a nuestro cantante con un montón de información. Entonces se va a estresar, entonces menos va a haber stretch y pff, ahí quedó, Claro, ¿no? Mm, con con las devoluciones es como, bueno, ¿y cómo lo soluciono? ¿No? Me estás diciendo todo esto y cómo eso, resuelvo. exactamente. Eso es lo importante de la combinación de los skills, ¿no? O sea, de decir como de, sabes que esto lo soluciona desde el lado más de la producción, porque es 100% cuestión de cablecitos y botones. Y esto lo soluciona desde el lado como vocal coach, porque estos son músculos. Este es un problema de músculos, 100%. No es que la persona no se escuche o etc. O sea, es una cuestión de músculo. No, Entonces, ahí es donde se hace como este mix and match de cuestiones, ¿no? creo que eso y el tema de la interpretación es, no es editable. O sea, Sí, no se puede. Y además hay algo bien padre que le aprendí a Magda recientemente. Magda, para quienes no sí, sepan, es una maestra que tenemos en común, mi Pola y yo. Y Magda trabaja mucho desde el lado como más escénico y la cuestión muy artística y etc., ¿no? Entonces tuve unas clases con ella y lo que me llamó mucho la atención es que trabaja mucho desde el significado del texto que estás cantando. Porque a mí me llamó mucho la atención esa manera de cómo lo trabajaba, porque me decía, en el momento en el que tienes meaning, el TA va a estar ahí. Entonces, porque yo estaba shaking la parte de abajo de mi registro, o sea, cuestiones muy técnicas. La cuestión es que mi voz, la parte más grave de mi voz estaba como muy inestable, ¿no? Lo cual es raro, porque vengo de meterle a la voz de pecho con todo, total, ¿no? sí, de Pero empezar ahí. pero estaba pasando, ¿no? Entonces me dijo como, trate en conectar con el significado de las palabras que estás cantando y vas a tener esa estabilidad y pum, así en 2 segundos ya estuvo. Entonces es interesante porque se están, digamos, solucionando cosas quizás más biomecánicas, pero desde el lado del discurso. Entonces eso a mí así me voló durísimo la cabeza. En lugar de estar con cualquier plosiva y vocal abierta, duro, abajo, en un 5 tonos o lo que tú quieras, fue directamente sobre la letra. Entonces eso sí me voló bastante. Entonces sí es algo que
implementaré más seguido, Bueno, porque sí. porque está como esta retroalimentación, ¿no? De lo que es técnica e interpretación, ¿no? Entonces está esta Sí. retroalimentación uno con otros que bueno, a veces la solución no está en una, sino en la otra, pero y se nutren, ¿no? Claro, y la otra es que esa cuestión de la interpretación y de las emociones también se puede empoderar con ciertos recursos técnicos, ¿no? Con un breathe y con un roll, con una distorsión o algo, ¿no? Entonces ahí como de podemos de alguna forma empoderar más este mensaje que tienes con estos, pues, recursos vocales o efectos o como le queramos decir, ¿no? Y esa parte también ya es como un conocimiento como más técnico. Pero cuando ya estamos en este momento como más creativo y regreso como a la cuestión de estar del otro lado en el control room, es muy distinto decir como intentemos meter este rol aquí porque a lo mejor es un rol de desesperación, ¿no? Versus lo que me habían dicho, lo que se escucha mucho, que es con más feeling. Y así como, bueno, pero ¿qué pelmazos es más feeling, no? O sea, porque les encanta este quote de más feeling. Entonces, yo muchas veces ahí también me pongo como a tratar como de analizarlo más desde este lado, como de, a ver, el género es este, le están pidiendo más feeling a mi cantante. Alguien podría pensar que quieren un belt así durísimo, pero no, aquí el más feeling es vulnerabilidad. Entonces lo que quieren es una voz breathy y todo lo contrario a lo que alguien diría que sería meterle, Sí, ¿no? Entonces, ahí vienen como esas cuestiones en las que, pues sí, o sea, la cabeza está así de que a 1000 por hora, ¿no? Y traduciendo los dos lados. Entonces, ya algo que yo trato de hacer mucho con mis estudiantes es darles todas estas herramientas y darles estos disclaimers también, ¿no? Como de, puede pasar esto y esto y esto. Lo que quiere decir el ingeniero, por lo regular, es que hagas esto y esto y esto, ¿no? Entonces sí, es interesante, porque sí viene desde cómo conectamos desde esta parte como más emocional con el texto, pero sí puede haber ciertas cuestiones técnicas que nos ayudan a empujar un poquito más el mensaje. y de conocimientos previos, yo creo, por ejemplo, que mientras hablabas también, el tema del uso del micrófono, ¿no? De manejar las distancias o de saber que por ahí en algunas partes te vas a escuchar más fuerte y cómo regular no asustarte, ¿no? De que si, o manejar el tema de la saturación, ¿no? Sí, las cuartas, por el cuernito, como decía mi maestro que ahorita está en Alemania, que de hecho totes al David Montuy, este, digamos que es una medida estándar, pero a ver, aquí viene otra cuestión que es la naturaleza del micrófono, que es algo bien interesante, ¿no? Hay micrófonos que tienen algo que se llama efecto de proximidad. Entonces, lo que hace este efecto es que entre más cerca estés, más bustea frecuencias medias y bajas. Entonces, esto va a cambiar la textura de la voz. Entonces, eso puede jugar a favor o en contra, y entre más lejos empieza a perder más de esta cualidad, ¿no? Entonces, yo creo que más que esta cuestión que pensaríamos de microfoneo es la cuestión como creativa que puedes tener con las distancias, ¿no? A lo mejor si empiezas a meterle tú más punch a ciertas cosas, a lo mejor sí habría que alejarse, pero depende mucho también del nivel de conciencia de la persona que canta, porque va a haber personas que a lo mejor están cantando un belt muy duro, pero es un belt que yo digo es un belt práctico, porque no aumenta en decibeles, aumenta en boost de frecuencias agudas. Entonces no está, o sea, digamos que el medidor de la mesa de mezcla no está volando, o sea, nada más tiene más información. Entonces es otra cosa bien interesante que platico mucho con mis estudiantes, ¿no? Es como de cuando quieres beltear, no quieres sonar más fuerte, quieres hacer más ruido, porque hay más boost de frecuencias. Entonces es distinto y es creo que un approach que agarré también por ser productor, o Nunca sea, es como de, nunca lo había visto desde ese lado, mira. sí, o sea, yo lo pienso más así, porque no es tanto del de emisión, es como, pues sí, claro, o sea, va a sonar más fuerte porque tenemos más información armónica de ciertos lados que sí van a subir la amplitud, pero no es la fundamental, o sea, la nota fundamental o la frecuencia fundamental no es la que sube de potencia, sino es la riqueza armónica. Por eso te digo que esa cuestión de los armónicos últimamente a mí me tiene voladísimo. Total, qué guay. Entonces, y por ejemplo, o algunos consejos que darías vos a los cantantes que van al estudio. La otra vez hablabas del tema de la ropa. No sé si Ay, sí, es que la ropa, mi hermana, hay de varios lados. O sea, desde la cuestión como técnica, donde la gente de la ingeniería te va a querer matar por las telas sintéticas de que suenan muchísimo. Este, entonces, telas sintéticas, ¿no? O sea, un algodón que no suene, joyería tampoco, porque se mete muchísimo. Y hay algo bien interesante que yo descubrí en mi práctica, que son los zapatos. Deberán saber que yo amo las Dr. Martens con todo mi corazón, pero pesan muchísimo. Entonces, cuando uno va a grabar, vas por lo menos a estar parado 2 horas.
y pues si tus botas pesan, te vas a cansar. Entonces, ese cansancio te lo vas a llevar a la laringe también. Entonces, vas a empezar a cansarte por los zapatos. Entonces, algo que digo mucho a la gente es como lleven zapatos muy cómodos. Todo O sea, pueden ser, vamos. sí, o sea, tiene todo que ver. Está muy cañón eso. O sea, yo dije como de, y yo empecé como a experimentar con diferentes zapatos y definitivamente los que más me funcionaron pues son los que uso para correr porque tienen como esta esponjita Sí, total. y amortiguan mucho este peso de la gravedad. O sea, no significa que estoy haciendo un workout súper extenso, CrossFit, lo que tú quieras, pero la misma fuerza de gravedad que te está jalando, obviamente provoca que te canses, ¿no? Entonces, yo esos tenis para correr, así son los que uso para grabar y fue como un win-win. O sea, habría que intentar como con unos Crocs, o no sé, o sea, cualquiera de este calzado que está hecho para la gente que está parada mucho tiempo, porque se nos olvida que vamos a estar parados mucho tiempo, que es algo que hay que avisar también. Mm. El tema, bueno, decías de la hidratación previa o la comida, ¿no? También. Sí, ay, la comida también es un tema, o sea, porque, a ver, cada cuerpo es distinto y eso también hay que ser muy conscientes como de esas cuestiones. Y, o sea, por ejemplo, a mí me encanta el café y es mi relación más tóxica que tengo, ¿no? Porque tengo muchos problemas de acidez. Entonces yo sé que pues no puedo estar consumiendo varias cosas ácidas. Y, por ejemplo, en México tenemos una cultura que a todo tiene jitomate rojo y todo es rojo, ¿no? Y el jitomate es súper ácido, es súper, súper, súper ácido. Entonces, obviamente hay que evitar como esas pequeñas cositas porque pues van a empezar a afectar, ¿no? Porque pues puede llegar a quemar el pliegue, ¿no? Ahora, hay otra cosa bien interesante que justamente otra vez de hecho es a David Montuy, porque él fue el que me hizo ver esto y le platicábamos, ¿no? Como de la grasa, cuando comemos cosas como muy grasositas, como pizzas y así, sí se escucha mucho el cambio. Cuando hacemos el AB de antes del corte para comer y como una pizza rápida es barata y puedes alimentar a todo un crew muy fácil y rápido, es como una constante, pero me he tocado estar en grabaciones, sobre todo en la primera en la que se me olvidó esto que me dijo David, como de por favor no coman cosas grasosas porque se escucha. Regresamos y empezamos, o sea, y empezó a ser como una, así, pues como todo se empezó a caer en cámara lenta, porque primero la cantante empezó como a perder como cierta cualidad del sonido porque estaba apagado por la misma grasa y después empezó a tener problemas de reflujo, porque también como es súper grasoso, empezaron a tener problemas. Entonces fue como de, pues no, o sea, hay que tener cuidado con la comida de los días antes y también con la de ese día, ¿no? O sea, lo suficiente para que tengas energía, pero pues nada que te active cualquier malestar que sepas que tienes, ¿no? Claro. Y aparte me imagino que después de comer algo pesado cuando vas a grabar, no sé, por ahí, comer viste que te cansa un poco más o tenés menos energía, ¿no? Porque tu cuerpo está ocupando la energía en otra cosa. Entonces también... Exactamente, el mal del puerco, como decimos en México. Que ¿Eh? empezamos el mal del puerco, como decimos en México, ¿no? O sea, que empiezas a utilizar la energía para quemar eso y te empieza a dar sueño y pues pierde el rendimiento, ¿no? Entonces sí, eso de la comida es un tema, ¿eh? Y sí, sí fue bien, bien interesante. Por eso bechototes a mi David Montoy, donde quiera que esté, porque justamente, y a David yo lo conocí fuera de la universidad, esta es otra cosa bien interesante. A David yo lo conocí fuera de la universidad y pues ya en el making y en las cosas, pero hubo mucha conversación que abrió. Entonces vuelvo a lo mismo de estas relaciones, ¿no? O sea, al tener una relación más horizontal con esa persona con la que trabajaba y de la que aprendí, no, me solucionó muchísimas más cosas que gente quizás de la universidad con la que tuve relaciones más verticales, ¿no? Entonces digo que he estado como muy, muy clavado y pensándolo mucho, como cómo este cambio de relación me ha ayudado como a aprender más cosas, sobre todo de este lado como más creativo y artístico, ¿no? Sí, ¿sabes? Te quería preguntar que el otro día vi que habías puesto algo sobre que trabajas también en la identidad del artista, digamos, en la imagen artística también. Sí, eso es bien, ¿Cómo es eso eso? fue como, ese fue otro camino bien, interesante, porque cuando fue la pandemia, yo empecé a tener como varios burnouts musicales, ¿no? Entonces dije como de, bueno, creo que es el momento de poner la atención a otros skills que me han interesado a lo largo de mi vida y el tema como de colores, el tema visual, el tema de la moda y de varias cosas, me llama mucho la atención y estudié aquí en Ciudad de México en algo que se llama el Colegio de Consultores de Imagen Pública, el área de imagen física. Entonces es bien interesante porque la imagen física no se clava nada más en esta cuestión estética, de decir como de, ay bebé, este está de moda, apúntelo, ¿no?
se te ve increíble, ¿no? Hay una combinación como de varios discursos ahí que son súper interesantes. Uno es, digamos, la indumentaria como objeto semiótico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que lo que tú te pongas encima va a comunicar algo, todo. O sea, porque es como la máxima del colegio de imagen, ¿no? De que todo comunica. Y Entonces, perdón, dime. no es solo, o sea, lo que te pones, sino que es un reflejo, no solo de tu identidad personal, sino también musical, ¿no? O sea, de lo que dices. 100%, porque además ya está cargado de semiótica, ¿no? O sea, va a haber cierta indumentaria que va a coincidir más con ciertos géneros musicales, porque tal persona que era una gran figura de esto lo usaba mucho, o se evitaban estos colores, o por ejemplo, lo veo mucho ahorita con el, con el trend de todo lo aesthetic y de todo lo vaporwave y de toda esa música. Claro, pues son neones, porque es ochentero, todo eso tiene que responder semióticamente a la estética de esa música también, visualmente, no solo sonoramente, ¿no? Entonces, de ese lado es eso, pero algo, una chamba bien bonita que nos enseñan a hacer ahí es conocer la esencia de las personas, que era lo que me decías, ¿no? Entonces, a través de diferentes pruebas y de diferentes entrevistas, empezamos como a medir qué es lo que las personas quieren comunicar y sobre todo cómo se sienten cómodas comunicándolo. Hay una metodología, digamos, o un libro, digo de metodología, que se llama La teoría de los 7 estilos universales, que creó no me acuerdo bien en qué era algo de letras, pero lo creo, eso es lo interesante, que muchas de las cosas que utilizamos para imagen no la hicieron personas que se dedican a la imagen o personas que se dedican a la moda, lo hicieron como sociólogos, antropólogos, psicólogos y un montón de diferentes skills distintos, porque no solo es que el carácter estético, que es lo que a mí me fascinó, porque es la combinación de las dos, ¿no? Entonces, esta teoría de los 7 estilos universales que hizo Alice Parsons separa en 7 estilos de la manera en que la gente comunica y cómo se siente cómoda, ¿no? Hay gente natural, hay gente seductora, hay gente que es más creativa, hay gente que es dramática y etc., ¿no? Entonces, la cuestión con esto es que uno tiene una combinación de estilos, pero hay uno que es el primario que no escogemos. Entonces, yo digo mucho esto, por ejemplo, se nota mucho en los bebés. Hay bebés que aman la atención, la aman. Y hay bebés que empiezan a saludar a sus tíos y se ponen a llorar porque odian la atención. O sea, es algo que ya es innato. Entonces, hay como varias cosas así que Alice Parsons empieza a medir y empieza a comparar. Entonces, para que el discurso de un artista sea congruente, tiene que respetar su esencia y su estilo. Porque si empieza a irse a un estilo que no es el suyo porque está de moda, se va a notar. Y ahí es donde Se no van a funcionan las cosas. vino tarde o temprano decanta, ¿no? Sí, entonces eso es lo padre. O sea, yo creo que me divertí mucho estudiando imagen por esa parte, ¿no? O sea, yo llegué nada más a tratar de aprender más de color y de ciertas cosas, pero me llevé un montón de información más que a la fecha sigo estudiando todavía, ¿no? Uh-huh. Sí. Y, espera, que se me fue yo, para que no soy Andrea Tesa acá entrevistando. Ay, mi Andrea, le mandamos mucho abrazo. Uh-huh. Eh, ay, que Juli, estaba hablando, no te quería interrumpir porque tengo eso también, que hablo mucho, entonces tampoco quiero esta Sí, conversación, nos entendemos. esta conversación, data, vos me conoces y yo digo, esto que me está diciendo, cualquier duda que tengan, chicos, si quieren, ponen después en comentarios, ¿cómo se llama esto que dijo Aldo? No sé qué, sí, por... sí, yo también hablo mucho y muy rápido. ¿O qué quería decir tal cosa? Lo respondemos en comentarios después si quieren. Bueno, y te iba a preguntar, cambiando un poquito de tema, que vos estás en constante contacto con artistas, si podrías decir, por ejemplo, que en cuanto a en la industria, si está abriendo por ahí más, lo que es más inclusión, por ahí de lo que es, me estoy moviendo a otro campo, ¿no? Es que me conoces bien, Pola. Ya sabes. Sobre todo esto de... A ver, ¿por dónde empezamos? Mi vida dorada. Más inclusión y visibilización por ahí más de las disidencias o de... Sí, hay como varias cuestiones aquí que encuentro muy buenas, muy cool, que sí están revolucionando un poco, y unas que encuentro un poco problemáticas, pero que digo, bueno, al menos se está haciendo, ¿no? Sí se está intentando por... Ajá, o sea, creo que estas cuestiones de inclusión y sobre todo de visibilidad, que son en las que más me he metido en los últimos meses, porque de eso va un poco mi tesis y mi proyecto de titulación, de alguna forma sí se ha tratado de cambiar,
pero todavía hay cosas sistemáticas que no nos están ayudando, ¿no? O sea, yo pongo mucho el ejemplo de Sam Smith, ¿no? Sam Smith canta cañón, ¿no? Sabemos que es un artista muy grande por las cualidades que tiene artísticas, pero se le ha criticado mucho por la indumentaria que utilizó últimamente. Y no por queer, sino por gordo, ¿no? Entonces es algo que también empezamos a ver ahí. O sea, empezamos a ver esta misma indumentaria en Harry Styles, que es a lo mejor más hegemónico hacia ciertas cosas y no se le dice nada, pero a alguien que tiene un cuerpo diverso se le empieza a criticar más por esas cosas, ¿no? Entonces, puedo notar que hay como mucho un doble discurso, porque he notado, por ejemplo, en las discoras majors, pueden ser las que están en México, que son Warner, Sony y Universal, que tratan de tener estas figuras no tan hegemónicas, pero al mismo tiempo las siguen haciendo hegemónicas, ¿no? Entonces, lo encuentro un poco problemático en ese sentido, de que es como de te vamos a disfrazar un poco de Barbie para que, pues, sí seas major, pero pues sigue siendo tú, digamos, con tu identidad, ¿no? Entonces, es una cuestión ahí un poco rara, particularmente en México, porque es otra cosa que yo digo mucho, ¿no? Ha habido temas de inclusión y ha habido temas como de figuras muy grandes que han logrado hacer cosas bien chidas, como Nati Peluso. O sea, para mí Nati Peluso es un ejemplo súper poderoso, porque ha logrado llegar a diferentes países siendo una persona no normativa de ciertas cosas, que no apela a la belleza eurocentrista, que es otra cosa bien importante, y con un talento súper grande, ¿no? Que sabemos, ¿no? Y tenemos otra figura como Caliuchis y tenemos otra figura como la misma Rosalía, ¿no? Entonces, de alguna forma sí se está logrando, pero estoy encontrando mucho doble discurso en estos lugares como de, es que ya la misma sociedad me está empujando a ser una persona políticamente correcta, entonces lo voy a hacer, pero lo hacen más desde un lado de que me están obligando y no desde el que auténticamente lo quiero hacer o auténticamente lo estoy entendiendo. Entonces ahí es donde empiezo a notar como ciertas cosas que pueden ser problemáticas porque viene mucho doble discurso. Ahora, en la industria regional mexicana, o sea, particularmente de este lado del mundo, lo que he notado es que por las redes sociales, ponle tu TikTok, Instagram, lo que tú quieras, ¿no? Empieza a haber un boom muy grande como de figuras que crecieron por sus propios medios. Entonces, las disqueras majors de alguna forma ya las están empezando a firmar, porque es que no quiero sonar como muy, Sí, muy antisistema o muy, ¿sabes? Pero sí. las están empezando a firmar porque a mi perspectiva es como la forma en la que estas personas están centralizando otra vez la industria hacia lo major. Entonces, otra vez empiezo a hacer esta cuestión como de, ay, Nah, sí, qué bueno, pero, ay, no lo sé, mi vida dorada, ¿no? O sea, hay como esta combinación de cosas. Ahora, lo que está cool es que, por ejemplo, la generación Z está muy woke en muchas cosas. Entonces, yo creo que, no sé si es algo internacional, pero en México sacaron ese término de generación de cristal, ¿no? sí, Entonces, es mundial, es mundial. ok, bueno, entonces salieron con esa Sí. cuestión. Entonces, a mí lo que se me hace interesante es que están cuestionando más estas cosas, ¿no? Entonces, sí están buscando figuras nuevas musicales que les represente y si no las encuentran se están convirtiendo en ellas, que eso es lo que a mí me está llenando de emoción. Qué guay. O sea, en esta necesidad de buscar a alguien que les represente y que no le encuentran, se están volviendo artistas y ya se están volviendo visibles por sus propios medios. Ahora, habrá que ver cómo responde la industria mayor, particularmente la mexicana, que no tenemos algún artista que se salga de lo hegemónico hasta la fecha, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo de Nati, de Caliuchis y de Rosalía, ¿no? O sea, a la fecha en México no hay esta figura, ¿no? Entonces, a mí lo que me llamaría la atención es ver qué pasa con estos artistas nuevos que se están saliendo de esto y están saliendo a la industria como personas no binarias y que están jugando con la indumentaria, como personas bisexuales, como personas trans, como etc., como mismas mujeres que también han sido ahí un tema. Ya hablarás de eso con las personas pertinentes también, tengo entendido, pero pues sí, o sea, digamos que las cuestiones un poco siento tecnológicas también han permitido que la misma gente se vuelva visible y no dejar que la industria los haga visibles, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho que Sí, hablar al respecto, pero bueno. y aparte que México, bueno, toda Latinoamérica, o en países de habla hispana, incluso España también, son países tremendamente patriarcales y machistas, y hay una Sí, cuestión también que por ahí que otros países están un poquito más mm, avanzados en ese tema, ¿no? sí, Pero yo siento que hay sí, sí, mucho sí. por romper. Sobre todo, bueno, sí, Latinoamérica y España veo
que hay que romper, pues como que se intenta, ¿no? También como que está esta cuestión, lo que decías recién, tal cual, que es como medio ambiguo, ¿no? Como lo Sí, hago, es... es interesante porque justamente cuando fui al camp, cuando fui a España, empecé como a platicar con varias de ustedes que son, bueno, en tu caso no, pero radicas en España, ¿no? Con varias de las españolas, y con varias personas que conocí pues así en la fiesta o amigas de mis amigas y así, y empecé como a tantear como justo el terreno de estos lados y sí había como varias respuestas que dije, ay, mira, o sea, no es igual, pero sí es igual que en México, o sea, incluso creyendo que es y es como mexicano dices como, ay, es que es Europa, ¿no? No, o sea, sigue habiendo como algunas cosas ahí que digo como de, ok, encuentro un poco problemático quizás esto, pero la manera en que la resuelven, pues ya será algo más regional, así como nosotros en México, ¿no? Pero pues sí, o sea, lo que está cool es que por lo menos teniendo amistades en el major y en el independiente, en el major muy major y en el independiente muy independiente, se están tratando de hacer, por ejemplo, estos grupos feministas, que son equipos de trabajo de mujeres en la industria major que nada más producen mujeres y el equipo de trabajo todas son mujeres, ¿no? Qué guay. Entonces, eso está increíble porque se están empezando a hacer como espacios seguros, ¿no? Voy a preguntar, porque justamente, o sea, justamente quería pasar al tema de exclusivamente en la industria musical, vemos que lo que son ingeniería, sonido y producción son un grandísimo porcentaje de hombres, y por hombres queremos decir hombres heterosis, ¿no? Cis-shits, Entonces, no es cierto, bechos. ¿eh? ¿No? Cis-shits les decimos, pero no, no es cierto, es malo decirles así. Pero bueno, no, sí, continúa, continúa. Vale, vale. Entonces, hombre, Ujú. bueno, de hombres y que hay un, pero muy poco número de mujeres o miembros de comunidad LGTB. ¿Vos cómo lo ves eso desde ahí? Que es un problema sistemático, o sea, yo empecé a hacer como otra vez las matemáticas, diciendo como, y lo platicaba también con una mexicana que conocí en Madrid, o sea, te digo, estamos por todos lados, ¿no? Lo platicaba con esta chica, así mismo cuando tú ves los carteles así de a lo mejor de los eventos más importantes musicales, el porcentaje de mujeres es muy chiquitito, También, ¿no? sí. Entonces, como artistas, ahí tenemos una respuesta, ¿no? Pero hay una cuestión sistemática en el mundo de los estudios de grabación que ha sido muy masculinizado por muchos años. No sé por qué pelmazos. El problema aquí es la cuestión que yo hablo mucho como de las narrativas y de las historias que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Si tenemos un maestro que es un ingeniero que tiene Grammys, y posiblemente van a saber de quién hablo si alguien ve esto, si tenemos un maestro que tiene Grammys y que dice que las mujeres que dicen malas palabras no le gustan, empezamos a tener ahí como ciertas cuestiones, porque viene esta misma dicotomía de que las mujeres siempre las tienen que ver en un bias entre una santa y una trabajadora sexual. Entonces es problemático, porque empieza a decir que las mujeres que están en su grupo, pues no son válidas como los otros hombres, porque los hombres que son a lo mejor heterosexuales o que tienen una identidad de género más masculina, pues entran en esta cofradía o en este juego de decir como, es que somos amigos y le van a estar festejando más cosas desde el momento en el que nos estamos preparando para salir al mundo real, digamos, ¿no? Entonces, Tomándote. entonces, esto es nada más un ejemplo muy chiquitito. O sea, este mismo sistema empuja como otras identidades afuera de lo que acostumbra la hegemonía de ahí. Porque, y además, a ver, vuelvo a esto que digo siempre, ¿no? No es que sean tres hombres maquiavélicos en una mesa redonda planeando cómo van a oprimir otras cuestiones. Es cuando se habla de que no es lo personal, es lo sistemático, ¿no? Entonces, por muchos años tuvimos estas narrativas en que las personas no masculinas o no hombres no eran buenas dentro de un estudio de grabación. Y es algo que lo dicen entre bromitas chiquitas, ¿sabes? Como de, ay, es que es ingeniera, por eso la cagó, ¿no? Ay, es que no sé qué, es que no puede, ¿no? Y es como, uy, no, ¿no? Entonces, viene mucho de estas cuestiones narrativas que es ahí donde tenemos que cambiar mucho las historias que nos estamos contando, ¿no? Entonces, creo yo que viene más desde ese lado sistemático y desde que no se le ha, a lo mejor, ahora ya más que vuelva a lo mismo, ¿no? De que las cosas van cambiando, ¿no? Viene desde este lado que ahorita ya se está denunciando más. O sea, yo, así, la verdad, es que llegó un punto en el que dije, me convertí en esta mezcla de una persona muy hippie, pero de una persona muy punk, porque dije como de, es que voy a denunciar lo que se tiene que denunciar. O sea, ya también
es muy cansado estar como a lo mejor como disidencia. Yo desde mi lado del LGBTQ+, identificándome como una persona no binaria, pues obviamente nunca respondía a estas normas masculinas. Entonces era muy interesante cuando yo empezaba a hacer como mi historial de cómo me relacionaba con las personas de estudios de grabación, cómo siempre había un trato distinto conmigo al o un hombre heterosexual, ¿no? Como una validación automática de estas personas, ¿no? Entonces, pues otra vez, es sistemático, o sea, no es personal, o sea, sí educaron a estas personas y así educaron a estos ingenieros que tienen Grammys y que son figuras de poder de la industria musical. Entonces vuelve a lo mismo de lo problemático. Como es una figura de poder, va a estar replicando narrativas que las personas que le admiran van a decir a huevo. Si este güey está discriminando de esta manera, cree que estas personas no son válidas dentro de un estudio de grabación, pues por algo ha de ser, ¿no? Pues no, es porque es un problema sistemático. Qué, claro, qué interesante y qué fuerte, la verdad, porque Sí, cansa mucho, cansa mucho. a mí como mujer me ha pasado con, bueno, productores, ingenieros, de trabajar, pero ya va a ser otro ámbito del mansplaining y diferentes cosas que después me estoy enterando, uy, ¿por qué está aquí este estudio y me siento de esta manera? Me siento no válida, me siento, o no eso, sino mismo en la facultad, porque yo estudié diseño industrial también y me metí Ajá. en que era de productos, que era más que nada masculina, entonces ahí también era como que medio lo que hablamos la otra vez, Sí, porque de mis sí, sí, sí. hombres que tenemos un trabajo muy parecido, el mío es para burla y el de él es para, bueno, podría ser, esto está interesante, podría ser por este lado mejorable y ¿no? Entonces, Sí, es ahí donde tiene que salir nuestro lado más punk, porque el sistema nos está tratando de alienar. Entonces, el mismo sistema te está tratando de volverte ajeno. Pero nosotros tenemos el mismo derecho de estar ahí también. sí, Entonces, es ahí donde uno también, tiene que agarrar, sí, donde uno tiene que agarrar esos derechos y decir como, no, güey, o sea, soy igual de válido que cualquiera de estos pelmazos e incluso mi trabajo puede ser mejor, pero el mismo sistema no me está ayudando. Entonces, ahí es donde pues sí, hay que apelar un poco más al espíritu punk, la verdad. O sea, hay formas en diferentes estructuras que a lo mejor van a ser más elásticas, a ser a lo mejor más frontales, pero hay veces que se puede hacer estratégicamente y esas son deliciosas, porque la gente no se da cuenta y ¿cómo? ya de repente estás haciendo ahí, pues depende un poco como de las situaciones, ¿no? Y de los entornos, en que a lo mejor se puede volver más estratégico en lugar, y además este es otro quote que aprendí con con una de mis maestras de ciencias sociales cuando era economista, y decía como los sistemas no hay que atacarlos de forma directa, porque siempre hay como un rechazo como automático. Dice, el sistema se disloca, o sea, hay que... De hecho, te digo, esta conversación que estamos teniendo, Ajá, seguramente salga ese rechazo automático, porque hay palabras claves que dicen, no, mira, está hablando de esto, está hablando del otro, entonces es tal cosa, entonces es tal otra, no, qué sé yo. Yo también a mí me parece muy importante traer este tipo de temas, a poner este tipo de temas sobre la mesa y hablar de estas cosas me parece súper importante también. Y después en un momento me lo planteé, porque digo, a ver, yo tengo este estudio, ¿no? Porque como profe, como vocal coach, y, y quiero aportar cosas, obviamente, de técnica vocal o de trabajo con el artista y eso, pero también hay cosas que me parece importante y aprovechar que tenemos este espacio no, para 100%, sí, y qué escuchar, bueno. para Ajá, contacto con gente que tiene otros conocimientos, otras opiniones. Bueno, recién me dijiste algo que me dijiste, no se dice así, vale, yo tengo mucho que aprender todavía y que deconstruirme y está buenísimo. Entonces por ahí hay alguien del otro lado que también toda esta información le sirve. Por ahí hay otra persona que le ofende. Y algo que me llevó a pensar cuando íbamos a hacer esta entrevista, dije, ¿y qué pasa si hay alguien que se siente incómodo con este tipo de conversaciones y eso? Y digo, bueno, o sirve para que esta persona pueda empezar a ver las cosas de otro punto, o simplemente, si no, tampoco es gente con la que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, sí, otro día, o sea, la yo incomodidad creo que a veces es lograr. buena, porque cuando tú dices, ¿por qué estoy incómodo? O sea, cuando interactúas con gente que te hace sentir incómoda en general, dices como, ¿de dónde viene esta incomodidad? Entonces puede ser de algo que a lo mejor uno mismo no ha trabajado también, ¿no? Es que cuando algo te molesta, cuando algo te enoja o te irrita o te incomoda, ya, bueno, es propio, no es del Eh, otro, ¿no? El otro exacto, es otro.
Y ahora, esto que acabas de decir también es oro, porque acabas de decir yo como vocal coach, claro, porque ya tú también eres una figura de poder. Entonces, tus narrativas van a estar también permeando en lo que escuchan tus alumnas, alumnes, alumnos, ¿no? Entonces, es importante también decir, y eso lo digo mucho también como productor y lo digo también mucho como maestro, hay que poner la atención a las narrativas que estamos empoderando a través de lo que decimos en de un a lo mejor estudio o lo que estamos diciendo a través de una canción. O sea, porque a ver, estaba leyendo como de cómo absorbemos la información y otra vez algo que se mezcló mucho con lo de imagen, que son los objetos semióticos, ¿no? La manera en la que la gente aprende a comportarse en sociedad. O sea, la gente no escucha automáticamente la letra de las canciones, pero de algún momento el aplauso va a empezar a validar ciertas narrativas y el dinero lo va a validar todavía más y lo va a empoderar todavía más y le vamos a dar más visibilidad a ese tipo de narrativas que a lo mejor pueden ser problemáticas, ¿no? Y asimismo con algún maestro que se empieza a volver muy famoso, pero tiene a lo mejor comentarios bastante sexistas, ¿no? Entonces dices como de, ahí es donde viene esta cuestión de, es que no puedes, hay que separar lo que es su profesión de esto, no, ni madres, o sea, tiene que ver, porque de todas formas se empieza a volver una figura de autoridad, una figura de poder, y eso va a provocar que esas narrativas tengan más alcance y digamos, se metan más en el sistema de la sociedad. Entonces, pues sí. Sí, totalmente. Qué bueno, qué bueno, Leo, primero poder hablar de estas cosas, que creo que es que por otro lado yo también tenía mis ciertas dudas, porque, y te lo he comentado, digo, porque desde qué lado yo también puedo hablar de estas cosas, ¿no? Porque desde mi punto de que, yo te contaba, yo soy una mujer que creció en los 90 con Barbie, con Disney, con un montón de cosas que todavía sigo a mis 37 años con un proceso de construcción tremendo, que me ha costado relaciones, que me ha costado amigos, y que realmente quiero hacerlo, entonces me informo, hablo con gente también para, y te decía yo, ¿desde qué lado puedo hablar yo como lo que decía, mujer heterosis, no sé si está bien, Sí, 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 sí. Sí. hegemónica, ¿no? ¿Y qué me da el derecho, ¿no? También hablar, porque por ahí hay gente que he leído en distintos lados también que toman a mal por ahí que también nosotros hablemos de este tipo de cosas. Pero bueno, no sé, a mí me parece importante visibilizar y escuchar a Sí. todas las... Creo que depende mucho de dónde vienes también y de quién te está escuchando, porque sí hay que entender como que hay visualizaciones que son un poco distintas dependiendo del nivel de, a lo mejor, vulnerabilidad o a lo mejor el nivel de violencia que han vivido en sus vidas, ¿no? Obviamente alguien que ha vivido muchísima violencia puede ser que sea un poquito más susceptible a que ciertas personas hablen de otro tema, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo platicando mucho con las feministas, llegué a una autora que es Bell Hooks, que Bell Hooks era afrodescendiente. Entonces, Bell Hooks, por ejemplo, criticaba mucho el feminismo blanco, ¿no? Yo como persona no binaria que tendría que estar opinando al respecto, pero me viene mucho como a la cabeza, ¿no? O sea, obviamente hay diferentes dentro del mismo sistema, va a haber como diferentes burbujitas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión no es adoctrinar a las personas, porque el adoctrinamiento es una herramienta también muy patriarcal y no la queremos, ¿no? O sea, la cuestión aquí es relacionarse a partir de la empatía y pues también del amor, o sea, suena muy hippie, ¿no? Pero en el momento en que las historias suenan más empáticas, dejan de sonar como adoctrinantes. Entonces, ahí es donde creo que la gente empieza a hacer más clic con estas cosas. Yo creo que esa es la clave, hablar desde la empatía, ¿no? Desde la Sí, empatía, la comprensión, desde la apertura, ¿no? Y eso. sí, exacto. Entonces, y es algo mucho que le aprendí mucho a esta feminista cuando hablaba de Bell Hooks, ¿no? Porque, por ejemplo, criticaba mucho, por ejemplo, el feminismo blanco porque, pues, es distinto, o sea, porque, y además vienen aquí las cuestiones también de privilegio, ¿no? O sea, incluso estando dentro de una disidencia, puede ser que tengamos más privilegios por diferentes cosas, por la cantidad de estudios que tenemos, por el sector socioeconómico, por el color de piel, por diferentes cosas. Entonces, ese es otro nivel de conciencia que también, o sea, no, o sea, tampoco tantísimo porque agota, pero hay que estar conscientes de que el nivel de privilegio sí puede variar mucho y que eso también puede a lo mejor sesgar un poco la información que tenemos. Por eso es importante escuchar otras historias. O sea, ahí es donde empezamos a aprender de otras historias a través de la empatía. Eso es lo interesante de leer, de escuchar, de ver podcasts, de seguir feministas o activistas de cualquier disidencia en redes sociales, ¿no? Porque ahí es donde empieza a hacer este clic, como claro, yo no tuve este problema sistemático porque tuve el privilegio de estudiar, no sé, en escuelas privadas toda mi vida. Entonces yo no sé cómo es la violencia en una escuela privada, que diga pública por eso, ¿no? Y así una infinidad de cosas, ¿no? Bueno. Sí, y para cerrar, yo te quería preguntar,
pero creo que ya lo contestamos con todo esto, es ¿qué importancia para vos tiene la diversidad en los grupos de trabajo en cuanto a la industria musical, ¿no? En cuanto Ajá. a las bandas, a la industria discográfica, a, ¿qué, ¿qué importancia tiene esto para... Es buena pregunta. Voy a tratar de resumir, porque creo que hay diferentes áreas y aristas de las que se podría responder esto. Una es que, por ejemplo, si nosotros como disidencias no nos hacemos visibles en el colectivo, en el imaginario colectivo, en cualquier manifestación creativa, un güey heterosis va a contar nuestra historia y va a estar mal contada porque está contada de su perspectiva de hombre blanco heterosexual. Entonces, esa es la primera que yo diría, no, o sea, no podemos dejar. Perdón, vi que el otro día subiste algo sobre una obra de teatro de alguien que alguien interpretaba a un bisexual y no era bisexual. No, ¿cómo era? Hay una muy, No, bien, 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 hay una muy fácil, es, muy fácil, que es que son los hombres heterosexuales cisgénero que interpretan mujeres trans. Entonces, es problemático. La chica danesa está también de esta serie de Manolo Caro. O sea, es problemático en el sentido de que, otra vez, voy a tardar de irme rápido, de que justamente las cuestiones muy blancas siempre retratan las historias trans como muy fatídicas y siempre relacionadas con enfermedades venéreas que no son siempre, o sea, y es problemático porque en el momento en el que el hombre se quita el maquillaje y la peluca y recibe su Oscar, le está diciendo a la sociedad que las personas trans son eso, un hombre con peluca. Entonces viene otra vez este tema de las narrativas, de que nos tenemos que ser visibles porque no podemos dejar que otra persona cuente nuestras historias. De entrada porque la historia está sesgada. Dentro de la misma comunidad LGBTQ+, hay una película que es de Stonewall, que es justamente este movimiento que empezó todos los prides a lo largo del planeta, que lo movieron particularmente mujeres trans afrodescendientes. Y en la película, quienes empiezan el movimiento son hombres blancos. Whitewashing, o sea, dentro de las mismas comunidades puedes encontrar cuestiones un poco problemáticas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Por esto mismo, ¿no? Para que justamente otra persona no cuente en nuestra historia porque la va a contar mal, ese es un hecho, ¿no? La otra es el lado creativo, porque obviamente cuando tú empiezas a tener diferentes vivencias y diferentes culturas y diferentes identidades, va a haber un enriquecimiento, va a estar más rico la cuestión, la dislexia, va a estar más rica la cuestión creativa, ¿no? Entonces, y eso es automático, porque simplemente porque cada historia es distinta, la manera en que la gente crea va a ser distinta, pero si tienes 5 personas que son idénticas, igual de blancas, pues vamos a empezar como a perder como un poco este ojo crítico / creativo, ¿no? Entonces, yo lo veo desde esos dos lados. Y la tercera quizás sería un poco normalizar más que existe la diversidad y que es válida y que todas las identidades son válidas, son igual de válidas. Entonces, si empezamos a ver más gente dentro de la industria que se parece a nosotros, porque este es otro tema de las narrativas que también es bien interesante. Si sistemáticamente están invisibilizando nuestras historias, nos están invisibilizando también como individuo. Entonces es difícil decir como de, güey, existo, pues no sé si existo porque no veo un comercial a lo mejor con alguien que se parezca a mí. Es que en la música no hay ninguna figura que se parezca a mí o que represente esta disidencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, y vuelvo a lo mismo de la generación Z y la generación de cristal, que es bien cool porque cuando no se ven a ellas mismas, ahora sí, se están proclamando y se están volviendo visibles porque ya se están dando cuenta de que existen y le están diciendo a la otra gente joven que existen también. Entonces, yo creo que encuentro diferentes cuestiones por las cuales son importantes. Creo que estas son las más. Si me acuerdo de otra, a lo mejor, pero pues sí, o sea, estas son como las más importantes a mi parecer, hasta lo que he escuchado hasta el día de hoy y leído. igual, sí. Qué importante eso, sí, visibilizar para que otro no cuente sus historias, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y sus experiencias. Qué importante, la verdad. Aldo, Sí. gracias. Me encantó No, hablar. gracias por la invitación. Me No, encantó. nosotros nos la pasamos bomba. Ojalá la gente que nos vio se la pasara igual de bien que nosotros, porque nosotros, sí, nosotros siempre nos divertimos mucho. Bueno, Ali, te mando un
beso enorme, Yo enorme. también. Muchas gracias por la invitación, Pola. No, Y pues por aquí seguimos. Y siga haciendo contenido, porque falta contenido en español. sí, 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 Mm. absolutamente, también estaba en... Che, bueno, voy a ver si sé cómo salvar esto. Debe haber forma. Según yo, sí hay. Sí, bueno, gracias a todos los que están ahí. Epic, ¡mua! Al, Edgardo, mi mamá, a todos los que están Buenísimo. aquí, gracias. Bueno, besos a todos. Ali, gracias. Muchas gracias, Pola. Cuídate. Abrazo. Chao, mi vida.